Dios bendiga a nuestros hermanos. Esta noche damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la hora 7:30 de la noche. Hoy es 2 de diciembre del 2020. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven, todos nuestros hermanos que están sintonizando a esta hora este mensaje, gloria a Dios, que nosotros hemos preparado para bendición de nuestras vidas, para llevarlo como un alimento espiritual a las personas que puedan verlo y escucharlo. En esta noche damos gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres, Señor, el único que puedes hacer todas estas cosas en las vidas nuestras. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de cada uno de nosotros, los que predicamos y los que escuchamos las predicaciones, Señor, y tú sabes, Padre Santo, el efecto que esto hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra alma, Señor, en nuestra conducta, en todo nuestro ser. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta noche también podamos ser de bendición para las personas que escuchen esta palabra de frescura, Señor, que tú nos das a nosotros para poder traer, Señor, el recuerdo, la memoria, Señor, de tu palabra y volver a establecernos de nuevo, Señor, en ellas, Padre Santo, porque fácil es confundirse, fácil es extraviarse, fácil es, Señor, dislocarse del lugar correcto en que tú nos has puesto. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, traemos esta palabra para bendición y gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta noche por esta palabra que Dios nos ha dado. Un saludo a todos nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto y a nuestros hermanos que nos ven, que no son de nuestras iglesias, pero que ellos están pendientes de esta programación, de estos mensajes de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. Gloria a Dios. En esta noche, Dios quiere que nosotros recordemos nuestra posición. Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él en cuanto a creerle a Él lo que Él ha determinado, ha declarado de nosotros, sus hijos. Gloria a Dios. Y en esta noche, pues, Dios puso en mi corazón hacer esta pregunta: ¿puede perderse un cristiano? ¿Un cristiano, un hijo de Dios, podría llegar a perderse? ¿Podría llegar esta persona a ser condenado por algo que hiciera en esta tierra? Esa es la pregunta que en esta noche, y queremos que la palabra de Dios nos responda de esta manera. Dice el Señor en el libro de Romanos, capítulo número 8 y versículo 1, lo siguiente: porque todos hemos escuchado tanto tipo de religiosidad diciendo tantas cosas, gloria a Dios, en contra de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es firme y cuando ella declara algo hay que creerlo, porque eso tiene el sello del Espíritu de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puede un cristiano perderse? ¿Alguien que tiene a Cristo puede ser condenado? Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús. De tal manera que si nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Cristo ha venido a vivir a nosotros, entonces el apóstol Pablo nos declara con esta certeza, con esta seguridad: no puede ser condenado ninguna persona que ha recibido a Cristo en su vida, en su corazón. Ninguna persona que ha aceptado al Señor, que ha nacido de nuevo, puede venir algún día por algo que haga o por cualquier decisión que tome en esta tierra a condenación. Dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no existe alguna manera, alguna forma en que un cristiano o un hijo de Dios pueda venir a ser condenado por algo que haya pasado en esta tierra después de haber recibido a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Son las palabras del Señor. ¿Por qué razón? Porque esta salvación, porque esta venida de Cristo a la vida de la persona, gloria a Dios, se debe a un designio de Dios.
se debe a un decreto del cielo. Es algo divino que Dios ha hecho en las vidas de muchos hombres aquí en la tierra, trayendo a Jesucristo a la vida de ellos. Una vez que Cristo está en la persona, a través del Espíritu Santo, esta persona no hay manera, forma o lo que sea de que esta persona pueda ser condenado. Estamos hablando de alguien que ha nacido de nuevo y de alguien que tiene a Dios en su vida. Esta persona no hay forma, gloria a Dios, que el diablo pueda inventarse para que esta persona pueda caer en una maldición, en una condenación y pueda perder la salvación que Dios le ha dado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Andar conforme al Espíritu es andar bajo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Los propósitos de Dios son por medio del Espíritu. Y Él nos toma a nosotros y Él nos aparta para Él y Él nos guarda para Él, de tal manera que no puede el diablo tener ninguna autoridad sobre esta persona. Gloria al Señor. Ahora, el Señor nos habla claro a nosotros. El apóstol Pablo fue escogido para esta misión, darnos a nosotros el entendimiento de nuestra condición, de nuestra posición aquí en la tierra y cuando estemos con el Señor. Una vez que nosotros hemos sido traídos por Cristo, traídos por Dios a Jesucristo, gloria al Señor, y Cristo está viviendo ya en nosotros, no hay manera de que haya una separación entre Dios y nosotros. No hay manera que exista una separación entre Cristo y nosotros. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta que hace. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha esto, hermano. Antes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ya a nosotros, sus amados, sus hijos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que la victoria nuestra está en aquel que nos amó, en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él es que nosotros hemos vencido. Seguimos venciendo y terminaremos venciendo aquí en la tierra. Van a venir tentaciones, van a venir provocaciones, van a venir insinuaciones, deseos incorrectos del diablo. Va a hacer todo lo posible para que nosotros creamos que nosotros podemos quitarnos de la posición en que Dios nos ha puesto a nosotros. Gloria al Señor. Pero la palabra nos enseña a nosotros que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a nosotros que tenemos a Cristo. Ahora dice, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no existe, no hay una forma, no se puede inventar nada, el diablo no puede hacer nada para que nosotros caigamos en una condenación. El mundo no puede hacer nada para que nosotros caigamos en una condenación, porque el Hijo de Dios no puede ser condenado. El cristiano no puede ser condenado, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que todas estas cosas, ninguna de ellas puede en contra de nosotros, porque nosotros vivimos, porque Cristo vive en nosotros, porque Él está en nosotros. Nuestra victoria es nuestro Señor Jesucristo y no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Entonces dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Escucha esto, hermano. Nada a nosotros nos puede separar del amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros. Esa es una ligadura que existe entre Cristo, Dios y nosotros. Fuimos tomados por Dios, fuimos llevados a Cristo, fuimos entregados en Cristo y ahora nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. No se puede tocar. Por eso Pablo explica tanta cosa grande en estos versículos que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Tribulación, lo peor de esta tierra nunca podrá apartarnos del amor de Cristo. Nosotros fuimos, dice el Señor, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada aquí en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que Dios quiere que yo piense, de tal manera que Dios quiere que tú pienses, que si tú estás dudando, que si tú tienes dudas de Él, que si tú piensas que por algo que pasó en tu vida, o por alguna falta que has cometido, tú estás mal ahora con Dios, y que Dios no te está amando ya por algo que tú hiciste, es un error. Dios nos quiere traer a la posición correcta a nosotros, que estamos en Cristo Jesús, no por nuestros valores, no por nuestros esfuerzos, sino porque Él nos amó a nosotros antes de la fundación del mundo. Y nos ha mandado a buscar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha mandado este mensaje de esta palabra a nosotros para que nosotros estemos seguros de que lo que Dios dice de nosotros es la realidad. Muchas personas van a sufrir teniendo muchas veces a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque el diablo los va a engañar, si es posible, para que duden. Al dudar de Cristo pierden la percepción de lo que Dios ha hecho, ha declarado para nosotros, de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Nuestra victoria es nuestro Señor Jesucristo. Nada hemos hecho nosotros para lograrla. Gloria al Señor. Por eso dice Él que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todos los días de mi vida yo me levanto sabiendo que Dios me ama. Y si yo no estoy sintiendo esa fuerza de ese amor, es porque sencillamente no estoy comprendiendo el mensaje exacto del Señor. Es sencillamente porque no estoy yo preparado, estudiando la palabra, ligado a Él, para poder recibir, para poder aceptar eso en mi corazón. Muchas personas sufren aquí en la tierra porque ellos han sido engañados por el enemigo, extraviados en sus mentes por el enemigo, pero cuando Dios nos convence de su palabra, entonces nosotros podemos descansar en la palabra del Señor. Porque Dios nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Y ese amor no cambia. Ese amor ese amor de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, no hay nada que pueda separarnos a nosotros del amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada que tú puedas hacer, gloria a Dios, en esta tierra, si tú has recibido a Cristo, no hay nada que nosotros podamos hacer para perdernos, para ir al infierno. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este es un designio de Dios para nosotros, sus hijos, aquí en la tierra. Por ejemplo, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló y dijo el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Escúchame esto. Y yo les doy vida eterna. O sea que nosotros pertenecemos ahora, lo que somos conocidos por Cristo, lo que hemos aceptado al Señor,
Los que tenemos el sacrificio de Cristo en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, somos declarados eternos. ¿Por qué eternos? Porque viviremos por una eternidad desde ahora con el Señor Jesucristo para siempre. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. ¿Escucha eso, hermano? Gloria a Dios. Y no perecerán jamás. O sea que nunca nosotros podemos ser condenados. Nunca nosotros podemos ser rechazados por Dios. Nunca. Aquellos que tenemos a Cristo, aquellos que somos ovejas del Señor, aquellos que oímos la voz de Dios y que estamos en este andar, en esta vida aquí en la tierra, caminando hacia el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, dice que no podemos ser jamás condenados. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es la palabra, el fundamento que Dios nos da a nosotros para que nosotros estemos quietos aquí en la tierra, para que le creamos a Dios y no le creamos al enemigo que siempre está tratando de meternos cosas para extraviarnos la mente, los pensamientos correctos que tenemos hacia el Señor. Cristo murió en la cruz por nosotros. Él ya pagó por nuestras culpas. Él nos ha salvado a nosotros. Y no solamente nos ha salvado, sino que ha ido a preparar lugar para nosotros. Y Él va a volver a buscarnos a nosotros. Mientras tanto, nosotros, estando aquí en la tierra, le glorificaremos a Él, le serviremos a Él y daremos testimonio de que esta verdad escrita ahora vive en nuestros corazones. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Puede un cristiano perderse? Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Puede un cristiano ser condenado? Gloria a Dios. ¿Puede un cristiano ser maldito aquí en la tierra? De ninguna manera. ¿Puede un cristiano ser arrebatado, apartado, separado de Cristo? De ninguna manera. ¿Por qué no puede? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es el que dice que nadie la puede arrebatar de su mano. Esta es la confianza que tiene que haber, tiene que volver a nosotros para que nosotros vivamos en esta tierra agradecidos a Dios por lo que Cristo hizo y dice en su palabra de nosotros, los cristianos, a los hijos de Dios, aquellos que creen verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que confían en la palabra del Señor, pueden tener esta seguridad en ellos, que no hay manera de que nosotros un día podamos ir al infierno, podamos ser condenados, podamos ser malditos aquí en la tierra y después recibir la condenación eterna, porque nosotros tenemos no condenación, sino vida eterna en nosotros. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora escucha, mi Padre que me las dio es mayor que todos, o sea que no hay nadie que pueda sobrepasarse a las decisiones de Dios el Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Aleluya! Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Por qué engañar a las personas? ¿Por qué ponerte a ti a hacer un esfuerzo para que tú te salves? No, fuimos salvados por Cristo Jesús. Él nos tomó de la mano y dice que de esa mano que Él nos tiene a nosotros, nadie nos puede arrebatar de ahí. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede un cristiano perderse? No. ¿Puede un cristiano ser condenado? No. ¿Puede un hijo de Dios ser maldito? No. Porque tiene el espíritu de bendición dentro de él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con esa confianza es que los hijos de Dios vivimos aquí en la tierra.
a buscar a Dios, a escoger el camino de Dios, a glorificar a Dios, a alabar al Señor, a entregarle nuestro tiempo al Señor, a buscarle en oración, a leer su palabra, a orarle a Dios, a hablar con Dios, porque la ligadura que tenemos con el Señor es espiritual. Tenemos que buscar cómo fortalecernos en esta determinación, en este designio del Señor. Gloria al Señor. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, también dijo lo siguiente. Juan 17:6. He manifestado tu nombre, le dice Cristo al Padre. Escucha esto, qué lindo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cristo vino a la tierra y entonces Dios el Padre le entregó a sus hijos a Jesús. Y Jesús declara un día lo siguiente, porque nosotros no somos cualquier cosa, somos alguien nosotros que Dios tomó y le entregó a Jesús en sus manos para que Jesús nos salvara a nosotros. Nuestra salvación no es una creencia mía, nuestra salvación no es una decisión mía, ser de Dios no es de parte mía, es una decisión de Dios, un designio de los cielos que vino a través de nuestro Señor Jesucristo por escogencia a nosotros, aquellos, pero no que Cristo quiso que nosotros aquí en la tierra agarrara a uno o al otro. No, Dios se lo entregó con nombre, gloria a Dios, y apellido a cada uno de nosotros. Pero escucha lo que dice Cristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Le dice Cristo al Padre, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea que hay un grupo de millones de personas aquí en la tierra que no pueden perderse. No hay manera, porque antes de ser de Cristo, escucha, antes de ser de Jesucristo, este grupo de millones de hombres y mujeres aquí en la tierra ya eran de Dios. Éramos hijos de Dios, por eso es que venimos a Cristo. Porque dice Cristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran antes y me los diste. O sea que para ser de Cristo nosotros teníamos que haber sido hijos de Dios antes. Y en la tierra no todos los que viven en la tierra son hijos de Dios. Tienes que gozarte, tienes que disfrutar de esta palabra. Tienes que asegurarte con esto y saber que has creído en Cristo. Porque si tú no sientes y no vives esto del Señor en ti, entonces tendríamos un problema. Pero nosotros que sentimos que Cristo ha venido a nuestra vida y que nos ha rescatado, nosotros somos herederos de esta promesa que Dios le hizo a su Hijo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice Cristo, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Nosotros somos de Dios. Y Cristo dice, yo no voy a rogar por el mundo, sino que voy a orar, voy a rogar por los que me diste, porque estos tuyos son. Antes de ser de Cristo, nosotros éramos de Dios. O sea que todos los que nos convertimos en cristianos, somos los hijos de Dios. No nos convertimos en hijos de Dios cuando venimos a Cristo, sino que nos convertimos a Cristo porque somos hijos de Dios, porque Dios nos había entregado para que Cristo nos salvara por medio del sacrificio que Él realiza en la cruz del Calvario. No es una decisión mía, no es una decisión de todo lo que creemos, es una determinación y un designio de Dios que bajó del cielo para nosotros, porque Cristo nos vino a buscar, enviado por el Padre. Gloria al Señor. ¿Cómo termina esto? Termina esto de que Cristo viene a la tierra, se sacrifica por nosotros y derrama su sangre. Jesús derrama la sangre en la cruz del Calvario, porque con esa sangre Él iba a limpiarnos a todos nosotros de todo pecado y de toda maldad. Iba a lavar nuestros cuerpos, gloria a Dios, contaminados que teníamos aquí en la tierra. Él ya lo hizo con todos nosotros, gloria a Dios, lo que le hemos recibido, y ahora nosotros estamos limpios delante de Dios, esperando ya sea que nos vayamos
o sea que Cristo venga a buscarnos a nosotros, pero viviremos en la eternidad con Dios. Por eso el apóstol Pablo concluye con esto y dice a nosotros los creyentes: y no contristéis, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo tú puedes perder? ¿Cómo un hombre de Dios, cómo un cristiano se puede perder? Si tú tienes a Cristo, ¿cómo puedes hacerte que tú permitas que alguien te haga esta pregunta? Cualquiera se puede perder, dicen las personas. Cualquiera no. La Biblia dice en este estudio que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que Cristo va a venir a redimirnos, a buscarnos a nosotros para llevarnos con Él. Hay un día que está determinado. Nosotros, ¿cómo podemos contristar al Espíritu Santo de Dios? Viviendo incorrectamente, haciendo injusticia aquí en la tierra, haciendo lo que no conviene. Gloria al Señor. Pero el Señor, a través de su Espíritu, nos guarda a nosotros y nos asegura que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el consejo en esta noche: si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú has escuchado muchas veces esta palabra de gracia de Dios, porque aquí no estamos diciéndole al hombre que tiene que arrepentirte, que tiene que hacer sacrificio, que tiene que dar diezmo, que tiene que dar todas estas cosas, ofrenda, lo que sea. No, no hay que dar nada. Únicamente es por fe creer en Jesucristo, que Él pagó por ti en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por tus culpas, por tus pecados, y que solo puedes obtener perdón a través de lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Así nosotros hemos tomado esta salvación en nuestras vidas y hoy permanecemos creyendo en el Señor, seguros de lo que dice Él en su palabra. Espero en el nombre de Jesús que pienses, que medites y que esta palabra haya llegado a tu corazón y que tú puedas decir amén al Señor en esta noche y pedirle perdón si es que has tenido una vida extraviada en el pasado. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Aleluya.